¿Sabías que el dolor de espalda puede ser causado por cansancio, estrés, hernia discal, mala postura o traumatismos? Para diferenciar la causa de un dolor de espalda, se debe observar la característica del dolor y la región de la espalda que se ve afectada, y en ningún caso dejarlo pasar, ya que si no se solucionan las causas que lo han motivado, el dolor seguirá presentándose y probablemente empeorará hasta provocar una discapacidad. Es fundamental acudir al especialista. En algunos casos, con ciertas medidas simples como descansar lo suficiente, movilizar los músculos para incrementar la circulación y prevenir malas posturas, se puede ayudar a mejorar este dolor. La consulta por dolor de espalda es una de las más frecuentes, por lo que los medicamentos indicados deben utilizarse solo bajo prescripción médica, en virtud de que es fundamental saber el diagnóstico y conocer si el dolor es leve, moderado o intenso, con el objetivo de que el tratamiento sea lo más eficaz posible. Si quieres saber más sobre el tema, no te pierdas este programa. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Como ven, el tema del día de hoy es un tema súper taquillero. Aquí en Diálogos en Confianza nos gusta de repente hablar de temas muy específicos que muchos de ustedes se identificarán con ellos y mucha parte de la población dirá, eso no conozco, pero me interesa aprender. Pero el día de hoy es uno de estos temas que si no has padecido de esto, probablemente lo vayas a padecer. Pero cuando la gente habla, tengo un dolor de espalda o la espalda hay espalda alta, media y baja, les preguntamos dónde y cuál es la causa. Como vamos a ver a lo largo del programa, existen diferentes patologías o diferentes condiciones que nos causan dolor de espalda y pueden tener un origen nervioso, un origen ortopédico, un origen muscular. Nos lo van a platicar nuestros especialistas hoy aquí en Diálogos en Confianza. Recuerden que estamos listos para recibir todas sus preguntas y vamos a tratar de resolverlas. Pero para arrancar el programa salimos a la calle y le preguntamos a la gente que sí han tenido dolor de espalda y qué ha sido. Vamos a ver qué nos dijeron. Cuando me llega a doler es porque duermo chueca. Pues lastimado como tal, no. Pero sí llega a molestarte la espalda porque a veces, pues como el trabajo tenemos que estar todo el día sentados frente a una máquina, pues llega el momento en que te acomodas de una manera, te acomodas de otra. Y a veces casi te acuestas, entonces ya cuando sales, pues obviamente la espalda pues ya la sientes toda así como que ya se te enchueca un poquito. En caídas, malas posiciones, por cargar alguna cosa más pesada. Sí, cuando no me recargo bien o cuando estoy haciendo como tarea y así y no tengo algo en que recargarme. Sí, es que iba a clases de karate y me lastimé, me fracturé. Como tal, no. Si acaso he tenido dolor de lumbar, pero nomás son lesiones como musculares más. Sí, pero fue por lesión en deporte. Sí, he tenido varias veces dolor de espalda y por lo regular acudo al doctor, ¿no? Y al ortopedista. Caídas en el trabajo o luego en la casa, que no falta que duermas mal y te caigas. Bueno, me ha pasado a mí. Una ocasión, ahora sí el camión me tiró en Reforma y iba yo a bajar y a la hora de dar el paso, él se avienta y pues caí. Muy bien, nos contestaron qué lo causó, ya sé si fue una caída, se cayó del camión, el karate, etcétera. Pero yo lo que buscaba aquí era ver si nos decían exactamente cuál es el diagnóstico que tienen en el dolor de espalda, porque nadie nos dijo específicamente, más que un chico que dijo parece que era muscular. Pero les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan, que son los expertos y nos van a sacar de duda. En primer lugar, doctor Víctor Paul Miramontes Martínez, bienvenido. Doctor, responsable de la Clínica de Cirugía de Columna del Servicio de Neurocirugía del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de la Secretaría de Salud. El doctor Manuel Dufo Olvera, bienvenido, doctor. Jefe de la Clínica de Columna de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en el Hospital de la Villa y él es cirujano especialista en columna. El doctor Ayala Arcipreste, bienvenido, doctor. Médico neurocirujano del Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud. Y una vez más, bienvenido, doctor Héctor Trinidad Delgado. Gracias por estar aquí. Médico especialista en rehabilitación con subespecialidad en electrodiagnóstico, fundador de Biomecánica Aplicada, un estudio de rehabilitación para el deportista de alto rendimiento. Doctores, sabemos que es súper común que la gente tenga dolor de espalda, pero ¿se puede considerar un problema de salud pública?
Sí, por supuesto, Pepe. En términos generales, nosotros pensamos para rehabilitación que 9 de cada 10 de nosotros vamos a tener en algún momento de la vida dolor de espalda. Si lo multiplicas por el costo directo de atención médica, por el costo indirecto, el costo de bolsillo y lo que implica cuando el trabajador no puede ir a producir a su trabajo finalmente por dolor de espalda, es definitivamente un problema de salud pública. Por supuesto que sí. ¿Qué tan? Entonces podemos decir 9 de cada 10 es altísimo. ¿Y a partir de qué edad es más frecuente que se presenten dolores de espalda? Prácticamente desde la adolescencia, por las malas posturas, la banca de la escuela, la carga de las maletas. Estamos viendo inclusive en los niños ahora problemas posturales muy tremendos justamente por las maletas grandes, la carga de útiles que son muy pesados, por ejemplo, y por supuesto la postura que tenemos también en la casa, el abuso de tablet, celular, cuestiones como esta. Prácticamente es mucho más fuerte en la edad productiva, de los 40 a los 60 años, pero ningún extremo como tal se salva. Ahora, les comentaba yo ahorita a nuestro público que hay mucha gente que dice, sí me lastimé, me caí, pero ¿cuál es la causa más común de dolor de espalda? ¿Cuál es la etiología? Hay una gran cantidad de causas. Sin embargo, bueno, pues en la población económicamente activa, sin duda, a veces malas posturas o cuestiones traumáticas son frecuentes. ¿Sí? Hay que considerar que la columna no solamente es un conjunto de articulaciones, sino también de ligamentos, músculos, y que en su interior hay una implicación del sistema nervioso. Cada uno de ellos puede dar un síntoma, cada uno de ellos puede dar una alteración, y con eso darte un cuadro clínico, que eso es lo más importante de un paciente con dolor, que hay que estudiarlo. Entonces, siempre que alguien tenga un dolor de espalda, lo ideal es averiguar cuál es la causa de ese dolor, no que se lo traten ellos. Sin duda, en este país tenemos, bueno, yo creo que en todos, la automedicación es muy frecuente, ¿no? Es muy de fácil acceso tener analgésicos o antiinflamatorios. Sin embargo, lo ideal es que si hay un dolor que no está respondiendo, que no se quita fácilmente, definitivamente tiene que acudir con algún especialista. Yo quisiera abundar un poco sobre el problema de salud pública que es. Realmente tenemos una buena cantidad de pacientes, aproximadamente en la consulta diaria un 60% de pacientes con dolores bajos de espalda o de espalda en todo lo que es la columna, y que ocupan pues un lugar importante en los gastos de salud pública. Estos pacientes además son económicamente productivos, la gran mayoría. Cuando encontramos dolores en niños es algo muy raro, y eso debe darnos un signo de alerta porque son generalmente problemas importantes, son problemas graves. Y hay que inmediatamente tratar de hacer una consulta con el médico para llegar a saber qué es lo que está pasando con ese niño. En los adultos, lo más común son lesiones leves, como decía el doctor. Generalmente a los 60 años, el 90% de la población ha tenido un episodio de dolor, por lo menos de columna. Y esto pues representa un gasto importante, tanto a nivel social como a nivel particular. Perfecto, vamos a ver la anatomía de la columna para que comprendamos que va más allá de un solo hueso. La columna vertebral es muy importante porque es una estructura que sirve como eje de apoyo a todo el cuerpo. Primero que nada, sirve para sostener el peso desde la cabeza, pasando por el cuello, el tórax, el tronco, las extremidades, y lo transmite hacia el abdomen, en la pelvis y finalmente hacia las extremidades inferiores. Entonces es importante tanto como para sostén, como para darle un punto de apoyo a los músculos, para generar una movilidad. También es importante porque dentro de la vértebra que forma la columna, dentro de todas estas vértebras, pasa la médula espinal, que son los cables que llevan la información desde el cerebro hacia las diferentes partes del cuerpo, para el movimiento o para la sensibilidad. Y a su vez, al estar segmentada esta columna, nos permite movimiento, flexionarnos, extendernos, girar. Entonces, bueno, esa es la importancia de la columna. Como podemos ver, la columna no es una columna rígida, está segmentada. En la gran mayoría de las personas consta de 33 vértebras, cada una de ellas separadas por un disco intervertebral, que es la que nos permite el movimiento. La porción anterior de estas vértebras soportan el peso y la porción posterior, que lleva articulaciones, nos permiten el movimiento. Podemos estudiarla, o nosotros la estudiamos, su separación en 4 partes diferentes, 4 zonas. La columna cervical, que es la parte del cuello, la columna torácica, que es la parte del tórax, valga la redundancia, donde además se insertan las costillas para proteger
los órganos del tórax, es decir, el corazón y los pulmones. Después la columna lumbar, que es la parte que está en el abdomen, y la columna sacra, que es la parte final de la columna donde está la pelvis. Al ser tan compleja la anatomía de columna, aún para los médicos especialistas y subespecialistas, es necesario mantenernos actualizados. Para mantenernos actualizados existen los programas de educación médica continua, a los cuales todos los médicos titulados, subespecialistas, debemos de seguir acudiendo y pues siempre regresar a los libros y a modelos anatómicos sintéticos y humanos. Como vimos ahorita en la cápsula, nos han explicado aquí, el dolor puede venir de muchos lugares diferentes. Hay muchas preguntas que nos hacen en Facebook Live, que si el dormir mal tiene que ver, que si conviene un colchón suave, un colchón duro. ¿La postura es clave para la columna? Cuando hablamos de la frecuencia de problemas de la columna vertebral, es muy importante tomar en consideración la edad del paciente. Hay una diferencia enorme de las manifestaciones de un niño, de un adolescente, de un adulto joven y de un viejo. Una persona que rebasa cierta edad, por arriba de los 40, 50 años, los procesos degenerativos van a manifestarse muy fácilmente. En cambio, como se mencionaba hace un momento, los niños y los adolescentes generalmente no manifiestan esto. ¿Por qué? Porque no lo transmiten, aunque existen esos problemas. Entonces es muy importante que el médico tome en consideración qué buscar. En un niño tiene que buscar deformidades, en un adolescente y en un adulto joven, problemas traumáticos, lo más frecuente, y en una persona de edad mayor, los procesos degenerativos, que es lo que va a generar mayor problema. Y aquí es donde entra la pregunta. ¿El acostarse mal en un colchón inadecuado puede afectar? Sí, principalmente a las personas que tienen problemas de tipo degenerativo, artrósicos y ese tipo de problemas, es más frecuente. Es poco frecuente que un niño o un adolescente se queje del colchón. Entonces, la causa del dolor de columna se agrupa mucho por edades. Absolutamente. Entonces, dependiendo de la edad que tengas, va a tener mayor prioridad de tener mayor posibilidad de tener alguna etiología o causa de este dolor u otra. Ahora, la pregunta es, ¿hay genética en los problemas de columna? ¿Existe alguna injerencia o mucho tiene que ver con la misma higiene de la misma? De forma estricta no son muchas enfermedades que tienen una forma directa de transmisión genética. Aunque dentro de la medicina se utiliza mucho el término predisposición familiar. Hay predisposición familiar para mantener a una persona obesa. Hay predisposición familiar para tener determinados tipos de problemas, de características, los longilíneos, personas con problemas de otro tipo específico, las personas de estatura corta, los enanos, etcétera. Son condiciones muy particulares, pero no es que haya una causa genética que pueda ser heredada de manera rutinaria. Okay. Hay predisposición a algunas enfermedades. Podemos dividir los padecimientos de la columna en tres grandes grupos, que son todos aquellos que vienen de problemas mecánicos de la columna. La columna tiene una gran cantidad de articulaciones y de inserciones musculares, y las lesiones que se provocan a este nivel son de característica mecánica. Hay otros que vienen de forma biológica, por procesos degenerativos, por tumores, enfermedades propias de la columna, y las que vienen a ser mixtas, en las cuales se involucran los dos. Es importante para el médico llevar una buena semiología para poder llegar al diagnóstico correcto, porque muchas veces se imbrincan los padecimientos. A lo que el doctor se refiere es hacer una buena historia clínica con una buena exploración. Ahora, en cuanto a deformaciones de columna, nos preguntan en Facebook Live si nos podrían decir fácilmente qué es una escoliosis y qué es una lordosis. Claro. La escoliosis se considera una deformidad de la columna vertebral. La columna vertebral no es una estructura rectilínea, tiene diferentes curvas que se consideran curvas normales. Esto biomecánicamente dice que fortalece la resistencia de la columna vertebral. La columna cervical tiene una curvatura con el vértice anterior hacia adelante, la columna dorsal con el vértice posterior, la columna lumbar con el vértice anterior y el sacro. Va haciendo esto. Esto fortalece la resistencia de carga de la columna vertebral. La hiperlordosis es una curvatura acentuada con el vértice hacia adelante. Hay lordosis cervical y lordosis lumbar. Esto es normal. Pero en el plano anteroposterior, las curvas generalmente que son patológicas son las rotoescoliosis. Esto es, curvas que afectan en el plano anteroposterior, ya no de adelante a atrás,
sino a los lados. Hacia los lados de Hacia la los columna, lados. que se deforme hacia un lado o hacia el otro. Y que tenga características particulares. La rotoescoliosis es una deformidad lateral que no puede corregirse de forma voluntaria y espontánea, que genera la rotación de las vértebras y genera traslación. ¿Por qué digo esto? Porque una persona con una contractura muscular puede estar contracturada y no es una escoliosis. Es un proceso temporal que va a mejorar y que se va a corregir casi voluntariamente. En cambio, la rotoescoliosis, que es una enfermedad con muchas etiologías, es algo que no se puede corregir espontáneamente y que implica la rotación de las vértebras. Es una enfermedad. Entonces hay escoliosis que puede estar causada por algún factor externo a la columna y otros propios de la columna. Hay que ir con el médico que nos diga exactamente por qué es. Igual con la lordosis, que nos dijo el doctor, es que cuando estamos muy como echados para adelante, y la sifosis, que es cuando uno está, como decíamos, jorobado. Así es. En forma más sencilla, lo que Manuel quiere decir es que existen deformidades estructurales y no estructurales. Las deformidades estructurales son aquellas que ya la anatomía está cambiada y no se puede corregir. Y en los problemas inflamatorios, la gran mayoría de estas escoliosis se corrigen con el tiempo o con el tratamiento adecuado. La gente pregunta, ¿qué tan bueno es hacer yoga como prevención de problemas de espalda? Mira, hay muchos conceptos acerca de la higiene de columna, ¿sí? La higiene de columna es una serie de actividades que nos va a dar en su momento un bienestar de nuestra serie de articulaciones. El yoga sí se ha mantenido como un ejercicio, sin embargo, en ocasiones, yo no digo que siempre, sí hemos visto que en algunas posiciones que se rota mucho la columna, sí se ha notado con el tiempo que puede en ocasiones ser un poquito lastimar. Sin embargo, no quiere decir que eso sea siempre. Yo creo que el ejercicio adecuado para esto siempre va acompañado de un adecuado entrenador para estas cosas. Perfecto. Es cierto. Nos vamos a enfrentar, Pepe, a dos cosas con el yoga. Punto número uno, que muchas veces queremos iniciar de la nada, levantándonos del sofá a hacer yoga curiosamente va a ser muy complejo que podamos hacerlo de una forma exitosa. Es decir, sin dolor, sin lastimarme, sin agravar mi estado físico. Y número dos, justamente lo que el doctor comenta, la forma en que me guía el coach, la forma en que el maestro me guía justamente va a ser crítica. ¿Por qué? Porque quizá mi capacidad no sea para hacer una postura, una asana totalmente con carga. Se va a convertir en impacto lo que realmente debe ser de bajo impacto. Recordemos además que yoga requiere un entrenamiento previo, se requiere un calentamiento muy adecuado. De repente solemos pensar que por hacer yoga ya es automáticamente benigno, que es automáticamente positivo. Si no lo hacemos bien, puede ser hasta contraproducente. Yo creo que es muy clave lo que acabas de decir. La yoga se ha puesto muy de moda y la yoga como tal ya no es realmente lo que se hace, porque la gente llega en plan competitivo y se quieren doblar el primer día como si fueran un moño y pues no hay manera, entonces se puede lastimar. Hay que escuchar a nuestro cuerpo también. Bien, ¿qué hay de los dolores musculares? ¿Son más comunes que los problemas de óseos y de disco? Sí, el ser humano, Pepe, venimos con un diseño biomecánico justamente que nos permite movernos en un ambiente ergonómico para alcanzar lo que tenemos que hacer, caminar, trotar, saltar, subir la escalera. En términos generales, trabajamos justamente en la visión con dos hipótesis, el dolor que pertenece al disco o discal y el dolor que no pertenece al disco, que es extradiscal. El más frecuente justamente es parte de las cuestiones musculares, porque, repitiendo lo que estábamos comentando, por el bajo entrenamiento que tenemos, el sedentarismo, el factor que tenemos de sobrepeso que carga algunos músculos de más, estira músculos de menos, finalmente los mantenemos sentados y totalmente atrofiamos algunos grupos musculares críticos para la columna. Finalmente, cuando revisamos a alguien en la consulta, igualmente 8 o 9 de esos 10 de gente con lumbalgia son problemas mecanoposturales, musculares van por ahí. ¿Podrían dar la definición de lumbalgia? Sí, lumbos es lomo, algos dolor del lomo. Esta es la palabra etiológicamente correcta. Quiere decir dolores de espalda. Aunque lumbalgia se ha hecho más específico de la región baja de la espalda. Que se llama región lumbar. Región lumbar, por eso se conoce lumbalgia, dolor de la región lumbar. Ok, entonces es una para que lo tengan específico, porque otro también que se utiliza mal el término es, la gente te dice, para referir dolor lumbar tengo ciática. Si nos pudieran definir qué es ciática, un problema ciático, para diferenciar, porque no todo lo que duele en la región baja de la espalda es un problema del nervio ciático. Mira, se conoce muy comúnmente como dolor ciático, aquel dolor que empieza a mitad del glúteo y que recorre tu muslo posterior y que puede llegar a la rodilla o incluso más abajo. Una extensión o una dispersión de dolor así.
Ahora, el nervio ciático es uno de los nervios más gruesos que existe en nuestro organismo. ¿Sí? Se compone de varios segmentos de nervios que vienen del plexo lumbar. Entonces, cuando hay un dolor ciático, la gente inmediatamente lo identifica como ese dolor que llega por tu glúteo, que parece un toque eléctrico que llega incluso hasta tu talón, puede ser, con mucho dolor. ¿Sí? A diferencia que la lumbalgia es una sensación en general de una región, como ya el doctor explicó, la región lumbar. Así también hay el término de dorsalgia, que es nuestra espalda, o cervicalgia, cuando hay la cuestión de dolor cervical. Dependiendo de la zona, Así entonces. es. Ahora, ya nos explicaron que existen músculos, ligamentos, huesos, y ¿nos podrían decir qué es un disco intervertebral? Yo creo que aquí es muy importante tomar en cuenta que algo que sucede con mucha frecuencia, porque no tenemos obligación de tener un conocimiento profundo en medicina, y confundimos los síntomas con las enfermedades. Ok. Es importante entender que un músculo puede doler por muchas causas, por un traumatismo, por un desequilibrio, etcétera, etcétera. Y pensar que la columna vertebral nada más tiene discos es ser tan ligero en el concepto como decir que la rodilla solamente tiene meniscos o que la boca nada más tiene dientes. Hay un complejo en la rodilla, en la boca, en el tórax, etcétera. La columna vertebral está conformada, como se dijo hace un momento, por huesos, articulaciones, etcétera. Y los discos intervertebrales forman parte de esta columna, facilitando la unión de uno con otro, transmitiendo la carga de una vértebra a otra y permitiendo la movilidad. Y es uno de los elementos que con frecuencia puede dañarse, pero no es necesariamente el único. Ahora, ¿nos podrían hablar de factores de riesgo para dolores de espalda? Sí, por supuesto. Como siempre, conviene dividir los PP en factores modificables, que son aquellos en los que podemos cambiar mediante acciones voluntarias, mediante acciones que finalmente están al alcance de nuestra mano, y factores no modificables. Sobre todo de los modificables, que son los que podemos trabajar el día de hoy, en el aquí y el ahora para cualquiera de nuestros pacientes, son la sobrecarga por sobrepeso o obesidad. Tener finalmente kilos de más va a cargar no solamente las estructuras vertebrales, sino las estructuras discales, que son las partes blandas, decíamos. También carga tus músculos, por ejemplo. El sedentarismo, que hace que tengamos grupos musculares totalmente en desuso, prácticamente en hipotrofia, en atrofia, o el sobreuso, por ejemplo, en la gente que hace deporte de alto rendimiento o que hace gimnasio, sin una guía adecuada, sin un objetivo adecuado, pues vas cargando de más por allí. Otro factor de riesgo modificable es el calzado. Definitivamente hay que cuidar un poco más estas cosas. ¿Qué podemos decirles del calzado? Porque podemos decir es un factor de riesgo y no sabemos qué zapato comprar. Es cierto. Se aconseja sobre todo aquel zapato que tenga una interfase con el suelo, con el planeta Tierra, digamos. Algo que te proteja, Pepe. Una suela que permita que el impacto de tu peso contra el planeta Tierra, por ley física, no rebote en la misma fuerza, sino que una parte se quede en los plásticos híbridos que deben ser en la parte de la suela del zapato, ¿no? Una cosa que absorba el impacto es más que suficiente para esto. Ahora bien, recordemos que el calzado es una cosa más bien también de contextos, ¿no? Quizá valga la pena para una ocasión social ponerse un par de horas cierto tipo de zapato, para cierta cosa laboral, por ejemplo, la imagen ejecutiva, pero fuera de eso un buen calzado que absorba el impacto es más que suficiente para esto. Una pregunta común y que aquí en el canal en producción ha sonado, ¿los tacones podrían lastimar la columna? Si no los usamos adecuadamente, si somos sedentarios, si traemos por ahí otros factores de riesgo, seguramente nos van a lastimar como parte del problema. Okay. Hay un punto que me gustaría comentar. Claro. La mecánica de la marcha inicia con la pérdida del equilibrio. Yo estoy en una posición estática y para empezar a caminar no levanto las piernas, pierdo el equilibrio y me freno. Entonces, los zapatos que no tienen ningún nivel o caminar descalzo no facilita la marcha. En cambio, con un tacón pequeño, con un tacón de 2-3 centímetros, yo puedo facilitar la marcha porque estoy echado hacia adelante. De esa manera, uno camina más fácilmente con un pequeño tacón. Sin tacón, uno se cansa. Cuesta más trabajo caminar porque tengo que hacer el esfuerzo para perder el equilibrio. Y esto tiene un límite que va haciéndole perder el equilibrio, hasta llegar al extremo de los tacones altos, en los que ya se pierde la estabilidad, no el equilibrio, la estabilidad, toda vez que es un punto de apoyo donde está colocándose la base del cuerpo. Entonces, el tacón alto tiene un riesgo, como se acaba de comentar, tiene sus razones cosméticas, pero genera una inestabilidad en la estructura del cuerpo. Ya no facilita la marcha como sería un tacón pequeño.
sino ya está generando una inestabilidad que puede afectar otras estructuras. Me hago yo la pregunta porque siempre les digo a los pacientes, traten de hacer las cosas lo más natural posible, no exagerar, porque ahora las lesiones que vemos, por ejemplo, con CrossFit, que se puso de moda hace unos años y sale mucha gente lesionada porque no prepara bien o no están bien vigilados, pero siempre la gente me dice, si lo más natural es andar descalzo, ¿por qué es malo estar descalzo? Es natural andar descalzo, precisamente el tacón facilita la marcha, o sea, auxilia, ayuda a perder el equilibrio e iniciar la marcha. Pero aquí hay algo interesante. Nosotros no estamos preparados para estar de pie, caminar. Como entes biológicos deberíamos de ser como los changuitos, caminar en 4 patas. El costo de habernos vuelto erectos es precisamente los dolores de la columna vertebral. Y algo que quisiera comentar con lo que decía el maestro Dufault, es la columna, al igual que otros sistemas, en las teorías actuales se está considerando ya como un sistema, así como está el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo. También la columna vertebral tiene tantos aspectos, tantos órganos que se involucran, que se está considerando como un sistema. Y una de las partes que realmente afecta mucho de los problemas de espalda es la biomecánica. Hablábamos de los tacones, sí, los tacones facilitan la marcha, pero aparentemente no es lo normal. Filogenéticamente, repito, no estábamos preparados para estar de pie. Nuestra columna, se hicieron esas curvaturas que tenemos actualmente por estar de pie. Cuando no estábamos, era una columna totalmente diferente. Vamos a tener que hacer un corte, pero nada más una pregunta antes de irnos. ¿Cuál es el colchón ideal para la cama? Realmente es un poquito hablar como el calzado. El mejor colchón es el que mejor nos queda. Sin embargo, si viene un corte por acá, lo comenté seguramente más para allá, el sistema de resortes, nanoresortes Jacket, por ejemplo, con más de 250 resortes por persona, viene siendo el más adecuado para prevenir sobre todo. Ok, esta es una respuesta perfectamente concreta. Vamos a tener que hacer un corte, pero tenemos muchas cápsulas más que nos van a ir dando la pauta a lo largo del programa. Ha habido muchas preguntas, las estoy recibiendo aquí en Facebook Live y la gente me habla de la higiene de columna. No se apuren, tenemos una cápsula de higiene de columna y los doctores nos van a reforzar todo lo que les vamos a ir preguntando y síganos mandando sus preguntas, vamos a tratar de contestar aquí todo. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Pues con el doctor, con el doctor y que casi la mayoría de las veces pues me dan vitamina B y ¿cómo se llama? Para desinflamar, un desinflamatorio, es lo que me daban. No, lo dejo solito desaparecer. Bueno, me tomo analgésicos, pero nada más, no voy al doctor ni nada. Bueno, pues voy con algún doctor especializado y pues, ya dependiendo de lo que yo tenga me da la atención. Fui a un fisioterapeuta y también me dieron como terapias de electroshock. Pues con los ortopedistas, con algunos también, bueno, casi no creo en los sobadores porque no tienen, más bien a veces sufre una lesión uno y en vez de componerlo lo descomponen, necesito yo cuando voy primero necesito una radiografía o algo. Pues voy al médico. Pues voy al médico del ISSSTE y ahí me dicen qué onda y todo. Pues normalmente vas con el médico, no vas con un ortopedista o con alguien que te pueda ayudar. Regularmente lo que hacemos es pues agarrar una pastilla de la que encuentras si es muy muy fuerte el dolor, pero si no, pues lo aguantas y al día siguiente te levantas como si nada. Doctores, ustedes son los especialistas, pero un común denominador que vimos en las respuestas ahorita es me tomo algo. ¿Qué tanto se autorreceta la gente para este tipo de problemas? ¿Ustedes ya los ven autotratados o multitratados? Yo creo que mucho. Yo creo que es algo muy natural, no de forma personal, sino familiar. La mamá el patriarcado es el mejor doctor que hay, el primer doctor que hay, ¿verdad? Acaricia, da un beso, da una golosina o da una pastilla. Esto es muy normal, ¿no? Pero a donde voy es, yo creo que uno debiera, no de buscar, estaba escuchando en las cortinas que decía, no buscar al especialista. Yo creo que la secuencia de la atención médica debe de ser acudir con el médico general.
De otra manera, empiezan a desmembrar al paciente. Si me duele el estómago, voy con el gastroenterólogo. Me duele el corazón con el cardiólogo. Me duele la espalda con el ortopedista. Me duele la cabeza con el neurocirujano. No. Uno debe de acudir y aprender a respetar al médico general. Tiene más conocimiento general que muchos especialistas. Esta persona es capaz de poder diagnosticar, especificar y definir cuál es la causa principal de las molestias y de ahí definir hacia el especialista que sea necesario. Y luego retomarlo y coordinar su tratamiento. Si a la persona le duele la espalda y le duele el estómago y le duele el corazón, tendrá 3 recetas. Y el médico general dirá, una cabeza. Vamos a ir manejando esto. Insisto, no debemos buscar al especialista, debemos buscar al médico general en primer principio, en primer punto. Y segundo, evitar la automedicación, definitivamente. Los sobadores, hueseros que se comentan, también es algo común en nuestro país. ¿Qué podemos decir? Pues les va bien en muchas ocasiones. No puedo decir otra cosa más que en muchas ocasiones. En mi experiencia, y yo creo que aquí todos tienen experiencia de este tipo, el paciente dice, acudí con una persona y me mejoró. Y estoy con usted y las pastillas no me hacen tanto. En muchas ocasiones el tipo de problema, el tipo de atención, el tipo de tratamiento que se hace con masoterapia, se lo conozco muy bien, puede mejorar, pero lo mejor es ir con un médico. Si nos vamos a las estadísticas, el 90% de los dolores o de los padecimientos de columna vertebral van a mejorar entre las 4 o 6 semanas. Por sí solos. Por sí solos, hagamos lo que hagamos o nos quedemos quietos. ¿Sí? Eso es cuando el problema es un problema pues, pequeño. Puede ser cualquier esguince, una contractura, etcétera, ¿no? Solamente un 10% va a requerir tratamiento ya médico con pasar a la especialidad a lo mejor, y de ese 10% aproximadamente un 4% va a llegar a necesitar solamente cirugía. Ok, ¿qué hay de los quiroprácticos en nuestro país? Para el día de hoy, Pepe, no hay todavía una formación profesional certificada en México. Okay. Se depende justamente de certificaciones europeas, norteamericanas, por ejemplo, en otras culturas donde inclusive hay colegios que ya realmente son cuerpos colegiados para formar, para evaluar, para sancionar. Pero en México no lo tenemos. No existe todavía. Okay. Yo creo que se malinterpreta al quiropráctico como experto en columna vertebral. Esto no es cierto. Okay. La quiropraxia es una forma de atención para curar, según la teoría que tiene el quiropráctico. Parte de su formación es atender la columna vertebral modificando las posturas. Y esto hace pensar que es experto en columna vertebral. Lo que utiliza es el vehículo, es la columna para curar. Si tiene razón o no, es su teoría. En algunos lugares en Estados Unidos, el quiropráctico como masoterapista o como asistente del fisiatra trabaja bajo la coordinación de los especialistas, de ortopedistas. Aquí en México no, aquí en México como no hay una coordinación, trabajan de forma independiente y bueno, como acaba de decir el doctor Miramontes, muchas personas curan y también curan ellos. Ok, tenemos una llamada de María Concepción Prado que dice, desde hace 2 años tengo mucho adormecimiento en mis dedos de manos y pies. Me atendieron por problemas circulatorios, pero me dijeron que el adormecimiento podía deberse a problemas de columna. ¿Esto es verdad? ¿Puedo opinar? Claro. Mira, hay muchos síntomas que pueden llevar a pensar que puede ser la columna. Como lo hemos visto a lo largo de los comentarios que hemos hecho, pues tenemos 3 grandes secciones de la columna, ¿no? Cuando tienes una lesión o algo que está afectando tu columna cervical, la mayoría de tus síntomas pueden ir enfocados a donde van los miembros superiores. ¿Por qué? Porque todos los nervios se originan en la médula cervical. Entonces la sensación inicialmente puede ser cierta debilidad en algún movimiento, cierta sensibilidad, pero la sensibilidad hay que estudiarla bien. Hay gente que tiene diabetes, por ejemplo, tiene una neuropatía distal. Dice, doctor, las puntas de las manos las siento dormidas y no corresponde a un trayecto nervioso, a un segmento medular. Volvemos a que entonces se tiene que investigar cuál es la causa específica de tu dolor. Sí puede ser por un problema cervical de columna, pero hay que averiguar exactamente qué está pasando. Preguntan también, ¿los masajes son buenos? Y ahí hay un arma de 2 filos, porque ¿quién certifica a los masajistas? Así es. Yo pienso yo he ido a fisioterapia, vas con un fisioterapeuta y te dice qué hacer, pero hay muchos, vas a la playa y la gente se pone a dar masajes ahí en abajo de una palmerita, que está muy rico. Pero
qué es bueno y qué no? Habrá que entender muy bien, separar perfectamente justamente el masaje como una actividad inclusive lúdica que produce endorfinas, que te relaja. Que es como un masaje relajante. Correcto. Y la masoterapia como tal, el masaje como una herramienta terapéutica que tendría que ser dada por gente certificada. En efecto, para el día de hoy, pues hay escuelas, la universidad, el Politécnico, otras escuelas privadas que tienen ya como licenciatura específicamente la fisioterapia. Y como parte de la fisioterapia se llevan justamente horas de trabajo en formatos de taller para dar masoterapia en forma efectiva, ¿no? Entendiendo justamente esto, el masaje como una forma respetuosa, una forma que coadyuva y una forma que puede ayudar un montón a lo que tenemos como el manejo integral del paciente con dolor de espalda. Entonces, separar un masaje relajante que está rico a un masaje terapéutico. Nos decía alguien nos dice Dubko Sanat, que estamos con mala información porque sí existen universidades con certificación en el CONADE de quiroprácticos. Sí, en realidad la CONADE y otro tipo de instituciones tienen ya su formación de sus propios recursos. Obedece justamente a esto, a una directriz del gobierno de formar el propio recurso. Sin embargo, como tal, reitero, como lo que es la escuela quiropráctica, es diferente el concepto radicalmente. No existe como una escuela quiropráctica de otros países. Insisto en que el concepto de quiropraxia es una escuela de atención de problemas de salud. Quirón quiere decir dedo, praxia quiere decir trabajar con los dedos. Okay. No necesariamente quiere decir esto que compite con un fisiatra, con un médico fisiatra o con un ortopedista. Simplemente cura con los dedos. Eso quiere decir. Ok, pero perfecto. No es experto en columna vertebral. Bien importante. Ahora, vamos a ver, hemos estado diciendo que lo importante es decir, ¿a ti te duele? ¿Por qué? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo se hace un diagnóstico? Aquí está esta cápsula. Las lesiones de la columna vertebral son lesiones muy frecuentes. Estamos hablando que alrededor de una cuarta parte de la población mundial puede tener este tipo de lesiones. Está relacionado con problemas congénitos, lesiones traumáticas, deportivas e incluso con actividades laborales. Algunos ejemplos son las actividades laborales en los trabajadores de la construcción. El índice mayor de caídas que se presentan en una actividad laboral son en estos trabajadores. Del mismo modo, la obesidad y el sedentarismo condicionan diferentes problemas en la columna vertebral. Los pacientes que acuden a esta clínica pueden acudir por diferentes vías, tanto por urgencias, que son los pacientes con mayores lesiones o lesiones en agudas, como por la consulta externa. Aquellos pacientes que solicitan su consulta tenemos la facilidad de brindar 100 consultas diarias y atenderlos el mismo día en esta institución. El diagnóstico inicia con la revisión o valoración médica de un especialista de columna por las diferentes áreas donde puede ingresar el paciente. A partir de ahí, sometemos a este paciente, su padecimiento lo sometemos a una discusión bibliográfica, la cual es una sesión clínica colegiada médica y que va a estar soportada la decisión en la bibliografía universal y nuestra experiencia médica. Nosotros elegimos en la valoración qué tipo de estudios vamos a solicitar, que son los ideales para cada caso. Tratamos de hacer estudios extenuantes en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque hay muchas lesiones que pueden pasar desapercibidas. Y nosotros como especialistas somos un lugar de referencia, digamos que somos el último lugar donde la gente acude para una solución. Y por eso buscamos hasta el último requisito para poder tratar de manera adecuada a los pacientes. Antes de la reunión colegiada ya tenemos que tener todos los estudios. Esa es necesaria totalmente para poder someterlo a la sesión colegiada. ¿Qué estudios se hacen? Radiografías, tomografías, resonancia magnética, estudios de neurofisiología como es electromiografía o potenciales evocados, laboratorios, radiografías de tórax para ver que la cuestión sistémica del paciente esté íntegra, electrocardiogramas, y una vez que tenemos todos los estudios complementarios, los sometemos a esta valoración. Es muy importante que la población en general esté consciente que son lesiones muy frecuentes y que pasan desapercibidas. Solo basta con preguntar al familiar o al paciente que se encuentre al lado de ti si alguna vez ha tenido dolor en la columna vertebral. La mayoría lo hemos tenido y lo dejamos de pasar. En nuestra población una parte muy importante es la obesidad, la cual está relacionada con mayor carga a nivel de la columna vertebral y esto condiciona dolores. Es muy importante que vengan a valoración en el momento en que tengan alguna de estas sintomatologías.
Médico que si determina que tienes una enfermedad de columna y es necesario que te atienda el especialista, te va a mandar. Los estudios de apoyo, mucha gente habla de radiografías, muchos hablan yo creo que la resonancia ha tomado un valor importantísimo como herramienta diagnóstica. ¿Qué opinan de esto? Aquí el punto es un punto muy interesante la pregunta, porque no solamente va esto a orientar a médicos, sino a la población en general. Cada estudio tiene indicaciones precisas y nos permite información específica. Un estudio no sustituye al otro. De hecho, pueden complementarse todos. Podemos tener estudios radiográficos que nos permiten ver huesos integralmente, tomografías que nos permiten con más detalle los tejidos óseos, resonancia magnética que permite ver tejidos blandos y otros estudios, gammagrafía, electromiografía, etc. El estudio no sustituye, complementa. Y vamos al principio, debe de ser un médico el que va generando cuál es el orden de hacer estos estudios, no tomarme el estudio y ya con el médico me dice este estudio, porque lo peor es que puede ser insuficiente. O gastar en algo que no necesitabas, porque eso pasa también mucho, que dices, voy a ir al doctor y ya preparado. Ahora, tenemos una cápsula de lo que nos han estado preguntando. ¿Qué es la higiene de columna? ¿Has oído hablar de esto? Y esto lo debemos de aplicar todos. Vamos a verla. La higiene de columna es una serie de enseñanzas, cuidados que deben de tener las personas al realizar diferentes actividades, las actividades de la vida diaria. Caminar, levantarnos de la cama, barrer, subirnos a un carro. Toda actividad que realizamos tiene una higiene de columna, es la manera adecuada de realizarla. Al levantarnos de la cama, normalmente por la rapidez, por incluso no ser cuidadosos, nos levantamos en un abdominal. Eso hace que el esfuerzo sea en el abdomen, aumenta la presión y lastima la columna. La manera adecuada es girarnos de lado, como si me fuera a dormir de lado, y con las piernas hacer un contrapeso al flexionarlas y con el brazo irme empujando. Yo me voy empujando, voy girando el peso con mis piernas y ahí logro mantener una buena postura en mi columna. Eso evita lesiones, evita aumentar la presión abdominal, corrige lesiones. Otro ejemplo es al caminar. Cuando yo camino con una mala postura suelo tener una posición encorvada, el cuello hacia adelante. Eso me va generando lesiones. Cargo el peso en la columna en una posición adelantada, puedo tener lesiones a nivel cervical, compresión de nervios. Pero si yo corrijo esta postura, fuerzo mi abdomen, aprieto mi espalda, la mantengo erguida y mi pelvis la corrijo en una posición adecuada, evito lesiones. Puedo caminar con menos gasto de energía y puedo evitar futuras lesiones por malas posturas, escoliosis o lordosis, por ejemplo. El calzado adecuado depende muchísimo incluso de la actividad que se va a realizar. En efecto, cuando utilizamos tacones muy altos, modificamos la postura no solo del pie, sino de la pelvis y por ende de la columna. Por el lado contrario, si ocupo zapatos que son planos, el peso del cuerpo va disminuyendo el arco, va modificando la posición en mis rodillas, va modificando la posición en mi cadera y de ahí yo tengo que enderezar más mi espalda para soportar más los pesos de la rodilla. Eso nos va a generar una rectificación que no solo se queda a nivel de columna, sino a nivel lumbar, puede llegar también a nivel cervical. El calzado más adecuado es tener un tacón de 2 a 3 centímetros que nos permite soportar el peso del talón, el choque del talón, y un arco que nos mantenga una buena posición en el arco natural del pie. Lo que más se recomienda son zapatos con burbuja de aire, también depende de la actividad. Alguien que va a practicar gimnasio no es tanto la burbuja de aire, sino un poco más acoginado, porque te da más estabilidad. Pero al caminar, al realizar otras actividades, un calzado con burbuja de aire nos permite una buena actividad física que va distribuyendo los pesos sobre el pie y no lastima tanto ni tobillo, ni rodilla, ni columna. ¿Les queda claro? Hay que aplicarlos todos y vamos a empezar a dar respuesta a algunas de las preguntas, doctores. Si me ayudan, por favor, dice Adrix. Me apareció una especie de joroba en la espalda superior cerca del cuello. ¿Es consecuencia de una compresión de C4 a C7 y además le duele? En general, por esos datos tan básicos, la verdad es que no lo creo. Una deformación así
no es por una cuestión. Tendría otros síntomas muchos más aparatosos. Es como una jiba que hay que ver qué es, y lo que te recomendamos es que vayas con los especialistas y te digan qué es. Gabriela Gutis, recomiendan el tratamiento con alfa-biónicos. No sé qué es esto. Alfabiotismo. El alfabiotismo, igual que el mesierismo, la osteopatía, la misma quiropraxia, recordemos que son lo que conocemos hoy como medios complementarios. Ayudan, depende para cada tipo de paciente, por supuesto, a resolver algún problema de más, de menos, dependiendo de cada uno. Se puede recomendar solamente como una parte complementaria. Dice Ricardo Martínez, en una neurofibromatosis, que ya platicamos una vez de ella aquí en el programa, ¿la escoliosis se puede corregir? Es una enfermedad muy compleja. No tiene que ver la grave de la neurofibromatosis, tiene que ver el grado de deformidad que tenga la columna vertebral y de eso depende la capacidad de corrección. Bien. ¿Qué riesgos tiene una hidromielografía? Y primero si nos explican qué es, nos pregunta Lupita. La hidromielografía es un estudio que se practicaba anteriormente para visualizar la silueta de la médula espinal en su envoltura de la dura madre. Actualmente ha sido sustituida por la resonancia magnética con muy buen resultado en una imagen específica que se llama imagen mielográfica. Ahí está tu respuesta, perfecto, gracias doctor. Brisa Cruz dice que si tenemos algún tratamiento para la espondilitis anquilosante, esta es una enfermedad reumatológica en donde se va fusionando la columna, pero el tratamiento igual tiene que ser individualizado, dado por tu reumatólogo. ¿Lo ven más ustedes ortopedistas también? De hecho, la espondilitis anquilosante forma parte de muchas gentes, es un estudio multidisciplinario. Efectivamente participa el reumatólogo, participa el médico internista, participa el ortopedista, participa el fisiatra, todos participan, dependiendo el tipo de órgano que esté afectando o de segmento de órgano que esté afectando. Actualmente hay medicamentos nuevos que se están utilizando para este tipo de problemas autoinmunes, pues son enfermedades del tejido conectivo, que se le llaman biológicos y que están teniendo una buena aceptación y un muy buen resultado en los pacientes con periodos de lapsos de no agudización bastante prolongados que son bastante buenos para el paciente. Nos dicen que qué tipo de ejercicios se recomiendan, si dijimos que no se recomiendan de alto impacto, no, eso no se dijo. Nada más que los hagas adecuadamente y bajo supervisión adecuada. Pero el ejercicio, pues hay gente que le puede recomendar uno u otro. ¿Ustedes recomiendan uno específico? ¿Qué tal si alguien odia la natación y a fuerzas lo ponen a nadar? No, yo creo que eso es más como al traje a la medida, ¿no? Justamente para el día de hoy es lo que se prefiere, no forzadamente de recomendar correr, trotar, nadar como antes, sino evaluar muy bien a cada paciente, ver qué es lo que puede hacer, qué es lo que realmente además puede hacer y bueno, aunque cumpliera las fases del ejercicio, con que hiciera un calentamiento correcto, la fase aeróbica para cuidar su corazón, la fase de potencia para cuidar su fuerza, el enfriamiento es lo suficiente. Yo creo que aquí hay un punto muy interesante a definir. ¿Qué es ejercicio y qué es esfuerzo físico? Ejercicio es la preparación física que tiene un deportista. Empezar a correr en el fútbol para ir calentando poco a poco, eso no es saludable. Es importante tener una preparación física para ponerse en buenas condiciones para practicar el fútbol, que es un esfuerzo físico. O sea, se prepara uno físicamente para hacer un esfuerzo físico. De otra manera, corre un riesgo de dañarse, de lastimarse. Entonces se recomendaría siempre que hubiera una preparación física antes de practicar cualquier deporte. Un entrenamiento. Perfecto. Hay que hacer un paréntesis. Como ves, hasta ahorita la columna ya no es algo tan sencillo como se pensaba en un inicio, ¿no? Sino que requiere un grupo de especialistas o un grupo de trabajo, un team, que nos pueda decir, bueno, cómo evaluarse, cómo cuidarse, cómo rehabilitarse o en su caso, cómo operarse, ¿no? Entonces, quien te va a manipular la columna realmente tiene que ser alguien muy bien estudiado en la situación que te puede manipular. Por eso a veces nuestras diferencias con algunas alternativas no médicas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que la columna se debe de estudiar. Sin duda, un dolor de columna puede ser el inicio o el síntoma inicial de cosas incluso más serias. Y hablando de la espondilitis anquilosante, que es algo reumatológico, pero puede haber algunas otras causas. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que el público en general debe saber que si alguien va a manipular tu columna, tiene que ser alguien que se ha dedicado un tiempo a esto. Y aquí siempre les decimos en Diálogos en Confianza que sepan cuál es el nombre y apellido de su patología. Que siempre tengan un diagnóstico. No, me duele la espalda, me van a operar. ¿Pero de qué? Hay muchos tipos de cirugías. Me van a dar una fisioterapia porque tengo ciática.
Seguro es una compresión del nervio. Hay que saber siempre qué es lo que tienes. Hay muchas preguntas muy parecidas que nos dicen, yo tengo fracturas o colapsos vertebrales y me duele horrible. ¿Qué debo de hacer? Dependiendo de la edad, esto puede ser grave, poco grave o muy grave. Siempre es grave. Una fractura es grave, pero puede ser poco grave o muy grave. ¿Poco grave cuándo? La fractura por procesos de tipo degenerativo como la osteoporosis es algo casi común. Damos por hecho que una persona de cierta edad en adelante tiene colapsos vertebrales por problemas de osteoporosis y se va encorvando. El viejo se va encorvando. Es normal porque es viejo. Pues no, son fracturas y estos tienen problemas que generan pocas alteraciones mecánicas de carga y neurológicas. Pero en un joven es grave. Es muy grave. Una fractura puede generar alteraciones del eje de la carga y generar compresiones secundarias al tejido nervioso. Así es que una fractura debe ser considerada en función de cuál es la causa. Pero si ellos ya tienen la fractura y dicen que tienen mucho dolor, la recomendación es ir con el especialista que les recomienden qué hacer, ya sea si sea terapia medicamentosa, fisioterapia. Existe, como dice el doctor, un equipo. Entonces, que haya una cabeza y les digan a cada paciente, dependiendo de cada caso, qué es lo que tienen que hacer. Nos pregunta Carlos Humberto Rivera, tratamientos para la escoliosis múltiple. Yo creo que no, eso no, estás hablando de esclerosis múltiple, me imagino, y ese es otro tema que ya hicimos un programa y lo puedes revisar en YouTube. Buenos días, ¿el pie de Charcot es operable? Ya nos estamos saliendo un poco del tema. ¿Tiene alguna relación cuando existe alguna radiculopatía distal? Sí es operable, se puede hacer correcciones, sin embargo, tiene que ser hecho por alguien que tenga mucha confianza y más que nada práctica en ese tipo de padecimientos porque hay problemas agregados importantes. Perfecto. Una mujer, Jace nos dice que le inyectaron derraquia cuando nacieron sus hijos y le sigue doliendo la espalda. Ese es un punto bien interesante también a comentar. Generalmente las señoras, después del tercer embarazo, cuarto embarazo, justifican que el dolor de espalda es secundario a la infiltración que le hicieron para un bloqueo. La raquia ya no se utiliza. Es un procedimiento que se utilizó, ya no se utiliza. Se utilizan bloqueos peridurales. Pero más frecuentemente el dolor de espalda obedece a que durante el embarazo la distensión abdominal reduce la resistencia de los músculos y no hay una precaución necesariamente para fortalecerlos después del embarazo. Entonces, desde un segundo o tercer embarazo, la laxitud, la flojedad de los músculos abdominales afecta a la estabilidad de la columna vertebral y eso genera el dolor de espalda, no el bloqueo, sino la inestabilidad del abdomen. Y nos preguntaban que si son malas las abdominales para la espalda. No, al contrario. Bien hechas, una técnica correcta, una superficie correcta de trabajo, que no sea el piso, que no sea el colchón de la cama, y justamente para evitar deformidades patológicas de la columna, al tener un abdomen poderoso es más que suficiente. Nos dice Erika que si la natación corrige la escoliosis y ya no vuelve a aparecer nunca. No. La respuesta es no. No. Ok. ¿Qué me aconsejas si tengo una hernia discal? Ve al médico, ve con tu especialista que te diga exactamente. ¿Hay grados? ¿Podrían explicar un poquito de las hernias porque es algo súper común? ¿Hay grados? ¿Cuándo se operan? ¿Cuándo no se operan? Pues mira, obviamente hay grados clínicos y grados radiológicos. Un paciente que tiene un dato clínico de una herniación discal, obviamente ya tiene una situación de mucho dolor. La famosa ciática es uno de los más síntomas más frecuentes, ¿sí? Pero sin embargo puede haber gente que incidentalmente se haya hecho una resonancia y tiene una pequeña hernia asintomática. Entonces lo que siempre decimos en medicina, bueno, nosotros ¿qué vamos a tener? O una placa o un paciente. Ahí tiene mucho que ver la dinámica del paciente, la edad del paciente, qué hace ese paciente, si tiene o no dolor. O sea, básicamente la decisión está es una negociación entre el médico y el paciente. Si tiene mucho dolor, a lo mejor inicialmente podemos ofrecerle fisioterapia, analgésicos, etc. Si el dolor persiste, si vemos que la resonancia magnética tiene evidencias de que hay una cuestión, entonces pasaremos a una cuestión quirúrgica. Pero se individualiza cada caso. Totalmente se individualiza cada caso. Perfecto. ¿Es bueno usar fajas o chalecos cuando ya te operaron alguna vez de la columna? Por el tiempo estrictamente mínimo necesario, lo que el cirujano haya prescrito en todo caso, y solamente mientras uno se fortalece de abdomen, glúteo y músculos posturales. Solamente un corto tiempo. Ok, dice Jesús Joaquín que tiene 5 vértebras separadas. No sé a qué se refiere y qué recomiendan para esto.
Hay que ver qué estén separadas, ¿no? Que no estén juntas. Es mejor que estén separadas a que estén juntas. Ok. Dicen que no le especificó un doctor qué ejercicios tiene que hacer y ella no le preguntó. Bueno, aquí no podemos recomendarte porque no conocemos cuál es tu caso, pero aquí hay varios especialistas y van a aparecer todos sus teléfonos al final o bueno, a lo largo del programa y los puedes buscar en nuestras redes sociales para que te digan, dependiendo del caso que tú tienes, qué hacer. Muchas preguntas nos las hacen como si pudiéramos dar una receta de cocina que no existe. Acuérdate que tu salud es súper importante y es individual. En medicina sí existen patologías, pero existen pacientes más que enfermedades. Entonces, lo que buscamos aquí es tratar de resolver las dudas generales que vayan teniendo ustedes y específicamente cada uno de los cuadros tiene que ser revisados por un equipo. Como ya comentaron aquí los doctores, tener una cabeza y apoyarse en los demás especialistas para que te vaya lo mejor posible en la situación por la que estés pasando. Nosotros vamos a hacer una pausa. Estamos en Diálogos en Confianza hablando de dolores de columna. Ahora regresamos. Ahí mantén 10 segundos, 15. ¿Y cómo sienten la fuerza en la espalda? La rehabilitación consiste, dependiendo del tipo de lesión o el tipo de patología, es el tratamiento que se va a dar específicamente para el paciente, ¿sale? No puede ser un tratamiento generalizado, tiene que ser un tratamiento que sea individual y completamente personalizado. En pacientes con lesión medular obviamente va desde un entrenamiento en silla de ruedas, el entrenamiento para el control de tronco, para hacer transferencias o traslados de la silla a la cama, de la silla a una taza de baño, cómo se van a mover en un ambiente que prácticamente sería la realidad en su casa. Entonces, prácticamente nuestra rehabilitación la enfocamos mucho con el objetivo de que nuestros pacientes se vuelvan completamente funcionales e independientes. Y en otro tipo de pacientes con algún daño por un proceso degenerativo, va de un programa de fortalecimiento, de estiramientos, para que puedan realizar sus actividades de la vida diaria sin dolor. Nuestro tratamiento consiste dependiendo de las modalidades de terapia que se den. Entonces, está la parte donde manejamos analgesia con ayuda de agentes físicos, que sería electroterapia, mediante corrientes interferenciales, el uso de compresas húmedo-calientes, la terapia manual, que es dar un masaje para la liberación de contracturas o espasmos musculares que el paciente pues va teniendo secundario a malas posturas, a estrés. Ese sería un tratamiento como de inicio. Nosotros manejamos también la intervención en el área de hospitalización. Los pacientes que están en esta área les vamos dando el tratamiento en cama. Pasamos a la cama de los pacientes y se les da ejercicio físico. Desde que ellos ingresan realizamos una valoración inicial para ver en qué estado se encuentra el paciente y posterior, antes de su evento quirúrgico y después de su cirugía, nosotros seguimos con este tratamiento con la intención de que ellos después pasen a esta área que es un área de entrenamiento funcional y nosotros podamos dar esa alta, pero ya el paciente completamente rehabilitado o recuperado. Tenemos un área que se llama Escuela de Lumbalgia, donde tenemos a pacientes que cumplen con los mismos criterios de este tipo de patología, que son las lumbalgias, que son incluso una causa de absentismo laboral. Entonces, en este grupo damos ejercicios de fortalecimiento, estiramientos y les enseñamos algo que se llama higiene de columna. Contamos con un vehículo en donde enseñamos a los pacientes que están en silla de ruedas, les enseñamos cómo trasladarse de la silla de ruedas al vehículo. Incluso hay pacientes que, dependiendo del nivel de la lesión, ya sea cuadriplégicos o parapléjicos, hay pacientes que el entrenamiento llega hasta que incluso aprendan a manejar sus vehículos, entonces desarman su silla, la meten sin problema, se colocan en el vehículo y pueden manejar sin ninguna dificultad. Tenemos un objetivo en que cada rehabilitación dure aproximadamente 1 hora, pero estableciendo objetivos de tratamiento para cumplir realmente con una rehabilitación eficiente. La importancia de la rehabilitación es primordial. Yo creo que incluso todos deberíamos de tener una enseñanza de higiene de columna para saber cómo hacer las cosas, esa manera de prevención o estas terapias que son como profilácticas para que evitemos lesiones. La columna es de las estructuras que más se lastiman. Yo creo que si no existiera la rehabilitación, difícilmente el trabajo que a veces incluso realizan los médicos se vería bien enfocado, porque no tendríamos una recuperación completa del paciente, sino quizá tendríamos pacientes que se seguirían lastimando constantemente. El objetivo obviamente es que el paciente se reincorpore a sus actividades de la vida diaria sin dolor, completamente independientes y funcionales.
Me voy a atrever a decir un comentario que me corregirán los especialistas. La rehabilitación es tan importante como el tratamiento probablemente quirúrgico, ¿sí o no? Si me permites, Totalmente. tú que eres fisiatra, te voy a decir algo, ¿no? La fisiatría corrige más del 50% de los problemas de columna. Más, mucho más. Ahora, la gente dice, ¿cuánto tiempo? Depende del caso. Depende de cada caso. Estamos optando por formatos fundamentalmente de enseñanza, Pepe, para que el paciente se empodere, se capacite, lleve la herramienta para su casa y haga lo que tiene que hacer. Decíamos al principio, modificar el factor que tiene que ser modificado y mantenerse con la rutina de casa. Es así permanentemente. Dice Candela... Ay, perdón, doctor. El proceso de rehabilitación es un proceso educativo. Es un proceso que no es el momento que vas a tu gimnasio de fisioterapia. Es un momento de enseñanza que tienes que aplicar todo el tiempo. Porque mucha gente piensa que ya fui una hora a mi rehabilitación y con eso es suficiente. No, ahí te deben de enseñar. Y puedes pedir al fisiatra qué es lo que va a hacer en casa. Porque es un proceso de educación para el resto de su vida, de su movilidad. Fisiatra, estoy aprendiendo yo también. ¿Ya no se dice fisioterapeuta? Sí, todavía están los conceptos por ahí. Lo ideal es llamarle rehabilitador al médico especialista, al que es licenciado y luego en especialidad, y a los licenciados en fisioterapia, fisioterapeutas. Perfecto. Dice Candelaria Taracena Morales, tengo 3 operaciones cervicales. Normalmente estoy bien, sin embargo, cuando estoy nadando y debo levantar la cabeza, siento mucho dolor. ¿Qué puedo hacer y por qué pasa? Yo tengo mis dudas personalmente en cuán de efectivo es el procedimiento de natación de manera indiscriminada para todos los pacientes. Yo me pregunto, para poder nadar horizontal tengo que hacer esfuerzo con la espalda. Luego estoy enfermo de la espalda. No es lo mejor. Yo creo que lo mejor sería detenerme en la tabla esta y patalear, no hacer esfuerzo. O meterme el pull boy en las piernas y bracear, pero no forzar mi espalda para poder hacer natación. Es un criterio que se ha seguido, una leyenda urbana de que la natación es automáticamente lo mejor. No, porque esto fuerza. Es como a una persona con un tobillo lastimado decir, vete a trotar. Esta persona es justo cuando levanta la cabeza para sacar a tomar aire. Entonces, la recomendación yo creo es que hable con su médico, con su fisiatra, para que le digan específicamente, a lo mejor le mandan otro tipo de ejercicio. Bien, preguntan si en todos los casos se requiere rehabilitación. Es 1000 veces mejor, inclusive cuando vamos a operar a un paciente, que el paciente tome un programa previo a un programa prequirúrgico para que tenga abdominales más poderosos, más entrenados, los músculos anterolaterales muy poderosos, el glúteo también poderoso. ¿Por qué? Porque se levanta mucho más rápido de la cirugía y, reitero, se debe mantener con la rutina de casa permanente. Yo creo que aquí la rehabilitación es muy, muy importante. Porque ya sea el médico rehabilitador o el fisioterapista son los primeros entes que educan al paciente a hacer bien las cosas con su columna. El médico puede supervisarlo, pero quien enseña realmente cómo fortalecer abdomen, cómo fortalecer los músculos de la espalda, cómo fortalecer los músculos de la cadera, todo lo que es fortalecer la biomecánica de la columna son precisamente rehabilitación y fisioterapia. Perfecto. Sí, doctor. En este caso me parece muy interesante lo que acaba de decir licenciado. Creo que un paciente que se va a intervenir se debe preparar. La gran mayoría que tiene dolor no hace esfuerzos físicos o tiene ya un buen tiempo de no tener un esfuerzo que hace que tenga una adecuada masa muscular. ¿Sí? Entonces, entramos a operar y encontramos degeneración grasa, un músculo muy débil. ¿Sí? Y eso para el postoperatorio es muy importante. La gente que tiene obesidad marcada se tiene que preparar para tratar de estar en las mejores condiciones en el postoperatorio. Dice María Cristina, en 1999 tuve un accidente en donde tuve un golpe tipo latigazo. Quedé con inestabilidad cervical. En el 2002 me realizan una cirugía y me colocan un alambre triaxial y últimamente tengo sensación de ardor en el pecho y adormecimiento del brazo izquierdo. También tengo dolor en el cuello y siento toques al moverme. ¿Me deberían de quitar el alambre? Pregunta. Yo creo que tiene que regresar con su médico. Volvemos a que tiene que individualizar el caso. Se ve generalmente esto se tiene que investigar la mecánica, cómo está funcionando la columna. Hay veces que aunque sea una excelente operación la que se realizó al inicio, el cuerpo tiende a volver a dar movimiento de la columna y entonces existen padecimientos como el llamado enfermedad del segmento adyacente en el cual se vuelve a crear problema por arriba o por debajo de donde se operó.
Entonces, habría que hacer una revisión exhaustiva para determinar si la mecánica de la columna está funcionando bien. Dice José Alejandro Morales, sufro de esclerosis dorsal y tengo 3 lesiones lumbares. No nos dice qué lesiones. El problema es que cuando corro un poco se me inflama de inmediato el nervio ciático y me duele demasiado. ¿A dónde debo de acudir para atenderme? Ya están apareciendo los datos de los lugares donde te puedes atender y de nuestros especialistas. Tenemos otra cápsula más que nos complementa la higiene de columna. Vamos a verla. La manera correcta de sentarse y de pararse es cuidando posición en abdomen y haciendo fuerza en miembros pélvicos, que se traducen en piernas, y brazos en todo momento. Si yo aviento mis rodillas hacia adelante, puedo lastimarme al levantar. Eso carga peso en las rodillas. Si yo aprieto mi abdomen, inclino un poco mi tronco y me levanto en una dirección inclinada, eso mejora mi postura, hago más fuerza en mi espalda y lo mismo, mi columna se mantiene derecha. La fuerza se va directamente a las piernas y a los brazos, que contienen músculos que son más fásicos. Esto se refiere a que son hechos para mayor fuerza. El tronco mantiene más fuerza en músculos tónicos, que significa que son hechos para postura. La manera más adecuada es inclinarnos, me levanto y me acomodo. La manera de sentarme es el peso hacia atrás, fuerza en piernas y bajar. Es la manera adecuada. La postura adecuada en la oficina va ligado a algo que se llama ergonomía. La ergonomía es un estudio incluso de cómo realizar una actividad de la manera más adecuada posible. La ergonomía nos dice que el usuario no se debería de adecuar al instrumento ni al ambiente, sino tendríamos que adecuar el instrumento y el ambiente al usuario. ¿Cómo es eso? No tener sillas estandarizadas. Por ejemplo, tener una silla que se pueda reclinar, que se pueda subir o bajar la altura. Eso es lo que más nos va a favorecer una buena postura. A veces la computadora me queda más arriba, me queda más abajo y eso hace que yo fuerce, de manera tal vez imperceptible, mi cuello, que lo levante más, que lo baje más. A veces estoy sentado hacia atrás sin tener un buen apoyo en el respaldo y no se debe a un cansancio, simplemente porque no me da mi escritorio para sentarme. Lo adecuado sería posicionar con higiene de columna y ergonomía en el trabajo, un buen trabajo. Una buena postura. Se llama incluso de esa manera, ergonomía en la oficina, ergonomía al manejar. Hay muchos estudios que nos hablan ya sobre eso y que nos van diciendo estadísticamente cómo debemos de trabajar, posturas, en qué ángulos trabajar, de qué manera relajarnos. Y otra propuesta que se tiene muy común es que no mantener una misma postura por más de 1 hora. Pasar 50 minutos, levantarnos un momento, caminar, estirar un poco, hacer otros movimientos de pierna para que los músculos no se tensen, no se contracturen y no nos generen una fatiga y contracturas musculares. La higiene de columna se puede dar de una manera preventiva y de una manera como tratamiento. La buena higiene de columna desde niños nos permitiría evitar lesiones a largo plazo. Entonces, la importancia de una buena higiene de columna es, en primer punto, evitar lesiones. En un segundo punto, corregir lesiones que hemos tomado por hábitos. El eje de columna está presente en todo, no hay que olvidarlo. Siempre algo que es muy importante es el abdomen y la fuerza en la espalda. Muchas veces por cansancio, por malas posturas, últimamente el celular nos mantiene la cabeza aquí. Incluso el leemos diferente, el ver la tele. No son malas actividades el realizar eso, solo es realizar actividades de la manera adecuada. Eso es la importancia de la higiene de columna. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que a lo mejor estamos haciendo cosas mal? Ahorita estamos comentando nosotros aquí, nosotros mismos continuamente, si no estamos alertas, estamos en una mala posición y eso puede tener implicaciones. Vamos a seguir dando voz a la gente que nos escribe. Dice el Heraldo del Sol, ¿y por qué muchísimos doctores no pueden dar buenos resultados a sus pacientes y no les evitan una operación y las alternativas las alivian y les quitan dolores y les dan grandes beneficios? Yo pienso que la experiencia de varios años te pueden dar el conocimiento ya que puede evitar muchas complicaciones. Esa es su humilde opinión. Gracias, Heraldo, pero ya dijimos, ve obviamente con quien tenga experiencia. Déjenme corregir, dice Alfonso, la quiropráctica en México existen 3 universidades con estudios validados. Por favor, no se confundan. ¿Ya son cursos aprobados por la UNAM? ¿Por la SEP? No. Ok. Dinos, Alfonso, quiénes los tienen validados, porfa.
Sigue la gente preguntando en dónde me puedo atender. ¿Existen lugares especializados en México de columna? Pues tenemos esta perdón, no sé que se me enredó la lengua, esta cápsula. Vamos a ver la clínica especializada en columna. Perdón. La clínica de columna Dr. Manuel Dufo Olvera de la Ciudad de México fue fundada en 1985 y es el primer centro de atención integral para pacientes con lesiones de la columna vertebral que se pudo fundar en el país y en Latinoamérica. La clínica de columna, a partir de 1997, fue nombrada el Centro de Atención para Lesiones Raquimedulares y no precisamente atiende solamente aspectos traumáticos que afecten a la columna vertebral. También tenemos la capacidad para recibir pacientes con alteraciones congénitas, con procesos degenerativos, con procesos que puedan afectar de manera endocrinológica o metabólica a la columna vertebral, neoplasias y también, obviamente, los procesos traumáticos de la columna vertebral. Tan solo el año pasado pudimos atender 7,333 pacientes con afecciones de la columna vertebral. Son los pacientes que atendimos de primera vez, ya sea por la consulta externa, por urgencias o que fueron referidos de su centro de salud aquí, a la clínica de columna. Realizamos 408 cirugías de columna vertebral y pudimos dar 3,900 terapias de rehabilitación. La ventaja que tiene la clínica de columna es que podemos atender a los pacientes de manera integral. Viene un paciente por primera vez, lo valoramos, hacemos una atención integral y valoramos si requiere un tratamiento quirúrgico, si requiere un tratamiento conservador o la combinación de este tipo de tratamientos. Y aquí tenemos la ventaja de atender a los pacientes de manera con terapia de rehabilitación. Tenemos un área especializada en terapia de rehabilitación para pacientes con daño raquimedular de columna y los que había mencionado anteriormente. En padecimientos crónicos, cuando vienen referidos de algún centro de salud, tenemos la capacidad para el mismo día poder resolver la atención que se requiere y que solicite hacia el paciente. Y para procesos de urgencias en accidentes, traumatismos, nosotros tenemos la capacidad para recibir pacientes los 365 días del año, las 24 horas. El paciente es valorado por el servicio de urgencias y solicita una valoración por nuestro servicio para cumplir el protocolo de atención, porque en muchos casos no solamente es la afección de la columna vertebral, por el tipo de mecanismo requieren alguna otra valoración, ya sea por el servicio de cirugía, de ortopedia, y se hace un manejo integral del paciente. La manera habitual en la que suelen venir es que vienen referidos de su centro de salud, si es que es un padecimiento crónico, y tenemos la capacidad de el mismo día o tal vez por mucho tiempo, una semana, poderlos atender dentro de la clínica y después atenderlos de manera subsecuente. Si es por algún accidente, fractura o un proceso agudo, vienen directamente al servicio de urgencias y se atienden posterior a su valoración por el servicio de urgencias. La clínica está dentro de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Madero, en la zona muy cercana a la Villa de Guadalupe, aproximadamente 5 minutos. Qué maravilla, doctor. ¿Existen cuántas clínicas de este tipo en el país? Yo no conozco otra unidad integral. Existen muchos servicios que atienden problemas de columna vertebral. Casi cada hospital general tiene actualmente la atención ya de una unidad especializada en columna vertebral. La diferencia con esta clínica es que manejamos una unidad integral. Manejamos 365 del año, 24 horas al día, urgencias y cualquier tipo de patología. Y lo llevamos a una valoración, un diagnóstico, un tratamiento y una reintegración social, como vieron ustedes en las imágenes, incluyendo haya o no lesiones, un programa de higiene de columna y hacemos un manejo integral del paciente. Y puede ir cualquier paciente. Absolutamente, absolutamente. Okay, eso es importante. Perfecto, doctor. Gracias. Vamos a seguirle dando voz a la gente. Dice Apolonio Saucedo, ¿es recomendable la operación de hernias discales o se pueden tratar con terapia y ejercicio? ¿Qué tan peligrosas son estas operaciones? Pues yo creo que las hernias discales, vuelvo al punto, no es la única patología que tiene la columna vertebral. Y yo creo que la hernia discal, bien tratada, tiene un buen pronóstico. Algo que debe quedar muy claro
es que una hernia discal no es una apendicitis que se reseca el apéndice, se desecha y se acabó el apéndice. No. La lesión de disco, que es una estructura de estabilidad de la columna vertebral, genera no solamente la compresión, genera muchos problemas que requieren vigilancia por el resto de su vida. Ok. Generalmente en los hospitales, en las instituciones, tenemos protocolos de manejo de problemas, por ejemplo, de hernia discal, en la cual iniciamos con tratamientos conservadores aproximadamente entre 8 y 12 semanas. Si estos tratamientos de terapia física, de medicamentos, de higiene de columna, etcétera, etcétera, no funcionan, es entonces cuando empezamos a planear ya un tratamiento quirúrgico. Y lo hacemos de acuerdo a las actividades del paciente. Si es un paciente que trabaja en el campo y que necesita tener un mayor esfuerzo, planeamos una cirugía específicamente, o si es un empleado que está sentado todo el día, o sea, hacemos una cirugía de acuerdo a cada una de las profesiones. Y los resultados son satisfactorios, generalmente deben de ser satisfactorios si vamos con un cirujano de columna, porque no cualquier cirujano puede realizar este tipo de cirugías. ¿Por qué? Algo iba a decir. ¿Hay muchos cirujanos que no son especialistas en columna que operan? Sí, habemos, bueno, si nos vamos al directorio, habemos, no sé, cerca de 25,000 cirujanos de columna, cuando en realidad, ¿cuántos estamos certificados, Manuel? ¿Dónde se busca esta certificación? Porque la gente me puede preguntar ahorita, ¿y cómo sé si mi médico está certificado? De hecho, el manejo de la cirugía de columna vertebral tiene un desarrollo a partir de los últimos 60 años. Anteriormente había un concepto general de atención de la columna vertebral, pero de 60, 70 años a la fecha ha habido un incremento tremendo en cuanto a la capacidad de diagnóstico y luego capacidad de tratamiento. Y esto hace que el médico, particularmente el neurocirujano y el ortopedista, requieran un entrenamiento especial para aprovechar esos recursos nuevos para diagnóstico y tratamiento. No es que sea imposible que cualquiera pueda hacer el procedimiento, sino para hacer un buen procedimiento debe tener un entrenamiento suficiente. ¿En dónde buscan si están certificados? En la Asociación Mexicana de Cirugía de Columna tenemos ciertos requisitos, no es una certificación como tal, pero son requisitos indispensables, insalvables para pertenecer a la asociación. ¿Alguien que se va a operar ahora puede llamar ahí o buscar en la página electrónica a ver si su médico está certificado? Si está ahí en la asociación, sí. Perfecto. Nos siguen escribiendo. A mi hermano le dijeron que tenía la columna deshecha, que no sabían cómo es que seguía caminando y le quieren operar. ¿Qué le pueden aconsejar? Pues primero que nos digas qué quiere decir columna deshecha. Como decimos, hay muchísimas patologías y obviamente ir con un especialista en columna. Dice María Luisa Martínez, siempre he caminado mucho, sin embargo en un momento comencé a tener problemas en la espalda y me dijeron que tenía un problema de la cuarta y quinta lumbar. Me dijeron que debía operarme, pero me dio miedo. Me metí a nadar y me siento muy bien, solo que cuando estoy sentada me duele la espalda. ¿Por qué es esto? Bueno, evidentemente siente mejor nadando porque seguramente hace mucho menos impacto en la columna lumbar, en las que ella nos comenta con daño, ¿no? Que son las lumbares últimas. Sin embargo, eso hay que resolverlo específicamente bien. El puro hecho de que se siente y tenga síntomas y habla de que no está resuelto, hay que resolverlo. Jesús Roberto González, en las mañanas cuando me levanto me duele demasiado la espalda. Ni siquiera me puedo poner los calcetines y siento como si se me abriera la espalda. ¿Qué genera este dolor? ¿Por qué se abre la cintura? Pues no sabemos el diagnóstico. Tan mexicana, tan latinoamericana expresión de que se nos abrió la columna, la cadera, la pelvis, que significa justamente ese dolor pungitivo, punzante, tan intenso que genera estas cosas. Seguramente tiene, como muchos de nosotros, factores mecanoposturales, hay que protocolizarlo bien para que veamos qué es lo que tiene. Fernando Ramírez, ningún medicamento me ha podido calmar la ciática, ¿qué hago? Igualmente hay que protocolizarlo, ver que modifique sus factores de riesgo, hay que verle el peso, la ergonomía en su casa, en su trabajo, el colchón, los zapatos, activarlo físicamente hablando. Hay que ir al diagnóstico exacto, porque la ciática no es más que un síntoma. Claro, es como decir tengo dolor, pero sí, ¿qué te lo está causando? Entonces tenemos que buscar si hay alguna compresión radicular, si es algo vascular, puede ser hasta un tumor lo que está ocasionando el problema de ciática. Perfecto. María del Socorro Díaz, mi padre de 81 años tiene 3 hernias discales y constantemente se cae. ¿Qué puedo hacer? A esa edad, los discos ya no son realmente funcionales como tales. Ya no hay discos. Ya a esa edad ya no hay hernias discales. Ya no hay discos. A esa edad hay un proceso degenerativo
que condiciona que el sitio por donde transcurre la médula espinal, el canal raquídeo, está estrechado. A eso se le llama canal lumbar estrecho. El disco intervertebral es válido que funcione como una hernia hasta los 40, 50 años. Después de eso ya no es así, ya es otro tipo de patología. Perfecto. María del Carmen Bonilla, tengo 12 años con un problema de columna. No me pudieron operar porque necesitaba 17 tornillos y no los tenían en ese momento. Me dijeron que mi columna está oprimiendo mi sistema nervioso, mi sistema digestivo y vías urinarias. No creo que la columna oprima ni el sistema digestivo ni vías urinarias. Me dan dolores de pelvis hacia abajo. ¿Qué me pueden recomendar? Alguna lesión que tenga el sistema nervioso comprometido sí puede dar alguna situación visceral. Pero no que comprima. Pero no que lo comprima mecánicamente. Digo, ahí la recomendación es que vaya a un hospital que tenga un servicio de columna. En mi hospital, que es el Hospital Juárez, que es un hospital federal, tenemos una complementación con el servicio de ortopedia, que también tiene un sistema de especialización en columna. Entonces, la complementación que hacemos con ellos es bastante buena, ya que no todas las columnas son degenerativas o todas son traumáticas, a veces son por cuestión oncológica, por cuestiones tumorales, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que eso existe, obviamente el cáncer existe. Claro. La columna, y en el hombre es bien frecuente tener metástasis de sea prostático en columna, y eso ya requiere una complementación terapéutica, no solamente con ortopedista, con neurocirugía, sino con oncología, y eso es también una gran situación que se tiene que saber por la población, ¿no? El cáncer es una realidad en este país y definitivamente si un problema de salud como es el sea prostático, uno de los principales órganos blancos metastásicas son en columna. La próstata, la columna. Dice Alfonso, según la Organización Mundial de la Salud, el profesional indicado en problema neuromusculoesquelético en primera línea es el doctor en quiropráctica. Que hubiéramos invitado a alguien, pero dijimos aquí lo que nos acaba de comentar el doctor. Yo no sabía esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Están emitiendo recomendaciones que son bastante válidas, pero que decimos nosotros que deben ser aplicadas para cada modelo de atención. Ese es un punto muy importante. Y otro, entender que la OMS, y creo que hace bien, propone modelos muy integrativos y a la vez muy integradores, ¿no? Si el paciente que se encuentra en el centro del problema de su enfermedad decide invitar al quiropráctico, al osteópata, al ortopedista, ese que tiene la lesión. Sin embargo, justamente parte de lo que hacemos los profesionales es brindar información y que el paciente decida informadamente. Perfecto. En mi trabajo estoy muchas horas de pie, dice Francisco Pelayo, y al sentarme me duele mucho la espalda baja. Soy gordito y quisiera saber a qué se debe. 30 segundos nos quedan. Volvemos a lo mismo. Tienes que ir a checarte. Y hablamos de higiene de columna. Dices que eres gordito, tienes algo de sobrepeso. Probablemente hasta por ahí empiece el problema, ¿verdad? De hecho, bajando de peso, muchas lesiones de columna mejoran. ¿Ah, sí? Con el puro hecho de bajar de peso. Así es. Otro motivo más para bajar de peso, que siempre estamos hablando de esto continuamente. Vamos a hacer un corte. Regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza, hablando de dolores de espalda. Hay que considerar que la columna no solamente es un conjunto de articulaciones, sino también de ligamentos, músculos, y que en su interior hay una implicación del sistema nervioso. 60% de pacientes con dolores bajos de espalda o de espalda en todo lo que es la columna y que ocupan pues un lugar importante en los gastos de salud pública. El acostarse mal en un colchón inadecuado puede afectar, sí, principalmente a las personas que tienen problemas de tipo degenerativo, artrósicos y ese tipo de problemas es más frecuente. Las deformidades estructurales son aquellas que ya la anatomía está cambiada y no se puede corregir. Y en los problemas inflamatorios, la gran mayoría de estas escoliosis se corrigen con el tiempo o con el tratamiento adecuado. Recordemos además que yoga requiere un entrenamiento previo, se requiere un calentamiento muy adecuado. De repente solemos pensar que por hacer yoga ya es automáticamente benigno, que es automáticamente positivo. Si no lo hacemos bien, puede ser hasta contraproducente. El tacón alto tiene un riesgo, como se acaba de comentar, tiene sus razones cosméticas, pero genera una inestabilidad en la estructura del cuerpo. Ya no facilita la marcha como sería un tacón pequeño. Quirón quiere decir dedo. Praxia quiere decir trabajar con los dedos. Okay. No necesariamente quiere decir esto que compite con un fisiatra, con un médico fisiatra o con un ortopedista. Simplemente cura con los dedos. Eso quiere decir. Quien te va a manipular la columna realmente tiene que ser alguien muy bien estudiado en la situación que te puede manipular. Por eso a veces nuestras diferencias con algunas alternativas
no médicas. Depende de cada caso. Estamos optando por formatos fundamentalmente de enseñanza, Pepe, para que el paciente se empodere, se capacite, lleve la herramienta para su casa y haga lo que tiene que hacer. Decíamos al principio, modificar el factor que tiene que ser modificado y mantenerse con la rutina de casa. Es así permanentemente. El médico puede supervisarlo, pero quien enseña realmente cómo fortalecer abdomen, cómo fortalecer los músculos de la espalda, cómo fortalecer los músculos de la cadera, todo lo que es fortalecer la biomecánica de la columna son precisamente rehabilitación y fisioterapia. Este dispositivo es un robot que se encuentra en protocolo de investigación. Estamos trabajando en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional, pero buscando crear un dispositivo que funcione para la terapia de rehabilitación de lesionados medulares, a diferencia de otros dispositivos que sí existen, como el Locomat, pero que trabaja para pacientes con parálisis cerebral o bien con problemas de un evento vascular cerebral, que puede ser una hemiplegia, pero nosotros estamos creando un dispositivo que funcione específicamente para lesionados medulares. Estamos haciendo un rediseño, precisamente haciendo muchísimas mejoras para crear un dispositivo que no sea funcional, que tenga incluso algunas cosas que no contengan otros dispositivos. Estamos incluso buscando la reubicación o ubicarlo en otro lugar para que esté mucho más libre y haciendo algunas otras propuestas. Es interesante y enorgullecedor saber que esto se está pasando en nuestro país, porque luego tendemos a decir, no, aquí no hacemos tal cosa o la otra, y la gente muchas veces se quiere ir, pero estamos viendo que aquí hay lugares donde se puede tratar perfectamente, absolutamente todo. Seguimos con las preguntas. Dice Ana Patricia, sí existe una carrera de quiropráctica en la Universidad del Valle de Ecatepec. A mí me estuvo atendiendo un quiropráctico que estudió ahí. Sí, la quirofísica no es exactamente lo mismo que la quiropraxia. Reitero que creo que por encima del conflicto es muy importante estandarizar conocimientos y bueno, vamos todos a profesionalizar. Es muy importante eso. Perfecto. ¿A dónde acudir? Ya dijimos dónde está la clínica y aquí están nuestros especialistas. No se reciben buenos diagnósticos en nuestro país. Tengo 22 años con dolores de espalda y mucho dinero tirados en fisioterapia, osteopatía, masajes, quiropráctico, etcétera, inyecciones en músculos y muchos antiinflamatorios que me han dañado el estómago. Mi último diagnóstico es fibromialgia. Un buen doctor que realmente se interese en nuestro caso y que otorgue un diagnóstico real es fundamental. Sí, Neri, y ya hicimos un programa de fibromialgia. Te recomiendo que lo veas y acuérdate que también tiene que ser tratado por un equipo completo en donde te va a ver el reumatólogo, te van a dar tratamiento, a lo mejor fisioterapia, y es muy importante el apoyo emocional también en este tipo de enfermedades. Aquí yo creo que asistir a la clínica de Manuel Ufo, que pues, te felicito porque es un gran logro, donde se ve en forma integral y en forma más rápida, sería una buena opción. Nosotros en el Instituto Nacional de Nutrición tenemos pues la facilidad de unas múltiples especialidades donde podemos revisar a pacientes con enfermedades diversas que están sumándose al problema de la columna y que además podemos ver ese problema de columna. Sin embargo, ahí no tenemos la integración como en la clínica, tenemos que dar citas un poquito espaciadas y que tardamos tal vez un poquito más en llegar a un diagnóstico adecuado. Pero también somos una opción en ese caso para poder ver pacientes con morbilidades, que a veços son diabetes, son lupus eritematoso, son, cáncer, a veces tenemos muchos problemas de salud que además se les suma el problema de columna y que afortunadamente podemos atenderlos adecuadamente en el instituto. Perfecto. Hay una cosa bien importante que mencionó el doctor, son los diagnósticos diferenciales. O sea, el origen de un dolor de columna hay que ver de dónde procede. ¿Sí? Puede ser una cuestión congénita, puede ser una cuestión traumática, como muchas veces, degenerativa, pero hay una serie de misceláneas que pueden ser oncológicas, pueden ser infecciosas, pueden ser tóxicas, ¿sí? Que todo eso, cuando lo trasladamos a un paciente, hay que diferenciar qué es y qué no es. Entonces, yo creo que ahí las unidades como el doctor, como el hospital, el Instituto Nacional Subirán y el Hospital Juárez, podemos tener esa capacidad porque tenemos una riqueza de especialistas que nos van a ayudar a encontrar la situación más adecuada. Y yo creo que la clave es, volvemos, que ya lo hemos repetido a lo largo del programa, para que sepas cuál es tu diagnóstico, el nombre específico de lo que te está pasando. Dice Armando Torres, ¿la bicicleta fija o el spinning afecta a la columna o ayuda a rehabilitarse? ¿Y la bicicleta común ayuda o afecta? Depende del caso.
Si lo utilizamos correctamente, la postura es correcta, el tamaño, el cuadro, el tamaño, pues la geometría de la bicicleta es correcta para la estatura y el diseño del cuerpo, se puede hacer perfectamente bien. Si la bicicleta queda chica, uno se monta demasiado, uno empuja demasiado, puede ser inclusive contraproducente. Leticia Romero, me caí de 20 escalones y estoy totalmente en cama. Tengo el canal L3, L4, L5 estrechos. El dolor cada vez es más agudo y no puedo caminar. Estoy sola, las citas que me dan son separadas. ¿Qué puedo hacer? Por favor, ayúdenme a acudir a la clínica de columna. Leticia, para ver qué es lo que está pasando y estés mejor. Seguimos con más preguntas. ¿Cuál es el ejercicio más recomendable para fortalecer la espalda? Y si es verdad que tener un abdomen fuerte ayuda a la espalda. Es correcto. Sí. Abdomen y glúteos son los principales grupos que cuidan la columna vertebral. Entendiéndolos como una faja natural, Pepe, abdomen por delante, glúteo por detrás, finalmente hacen que se mantenga muy estable la columna, que se mueva menos, que lastime menos, que no toque ninguna estructura nerviosa, por ejemplo. Decíamos hace un ratito que el mejor ejercicio es específicamente el que es para cada paciente, un programa especialmente para cada uno. Sugerimos que se activen físicamente hablando, nos levantamos del sofá, vamos a que nos sugieran algo y de ahí lo especializa. Perfecto, dice Tali, ¿existen alimentos naturales específicos para la columna? Pues comer sanamente, ya hicimos un programa que quedó padrísimo de alimentación sana, de preferencia todo que sea lo más natural posible, y lo puedes revisar en YouTube, Diálogos en Confianza, Alimentación. Nos pregunta Claudia, tuve un accidente en donde caí de rodillas y me golpearon la espalda hace un par de meses y ahora siento que se me duelen las manos. ¿A dónde puedo acudir? Ya mucha gente que nos pregunta dónde puede acudir, ya lo comentamos, puede ser al Instituto Nacional de Ciencias Médicas, al Hospital Juárez, a la Clínica del Doctor. Están apareciendo los teléfonos de nuestros especialistas en pantalla y además en las páginas de Diálogos en Confianza, que también estamos también en Instagram, pueden ustedes revisar las recomendaciones de diferentes sitios donde pueden acudir. Quisiera comentar algo. Lo que quiera, doctor. En la referencia no es mi clínica. Tuve el honor de que me hicieron el favor de ponerle mi nombre a la clínica. Pero no es mi clínica, es la clínica de columna de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ubicada en el Hospital General de la Villa, y que agradezco que le pusieron mi nombre. Perfecto. Mucha gente me pregunta sobre las fajas. Gente que no tiene problema, ¿son buenas las fajas? Hoy está muy discutido inclusive si la faja como profilaxis funciona o no funciona como tal eso. ¿Qué es lo que preferimos decirle a nuestros pacientes? Si vas a cargar algo, hazlo en la postura correcta, pide la ayuda necesaria y hazlo de una forma muy efectiva como tal. Si el médico la prescribió, utilizar por el tipo mínimo necesario y mejor fortalece tu faja interna, abdomen, glúteo y músculos de la columna. La función de la faja tiene específicamente un lapso. ¿Por qué? Porque muchos pacientes se sienten tan a gusto con la faja que la continúan durante años y se vuelven fajodependientes. ¿Y qué pasa cuando se la quitan? Esos músculos están totalmente débiles y el problema se ha aumentado. Si vamos a utilizar una faja, tiene que ir aunada a un programa de rehabilitación o de fortalecimiento muscular de los músculos que ya hablábamos, abdomen, espinales o paravertebrales y los músculos de la cadera. Estos músculos forman biomecánicamente una especie de ataduras a un mástil, siendo la columna el mástil en un barco de velas, ¿sí? Y forman estas ataduras manteniéndolo en la posición correcta y haciendo que la biomecánica funcione adecuadamente. Y son, repito, los músculos de abdomen, paravertebrales y de cadera. Preguntaban si es mejor hacer abdominales, las típicas que conocemos, o hacer planchas. Es mejor, depende mucho de cada paciente. Sin embargo, en términos generales, para prevenir más problemas, y si tengo yo una enfermedad, conocemos la abdominal de 6 puntos con la rodilla doblada y levantar ligeramente únicamente, el separar, digamos que una cuarta, unos 12 centímetros, el tronco del piso, sostener 3 segundos y regresar a la posición de descanso. Y las manos van a los lados, no agarradas. Pueden ir a los lados o atrás en la columna, no hay tanto problema porque realmente no se levanta como solemos hacerlo las que hacemos en la primaria, que no son correctas. Ahora estamos en la recta final, doctores. Si nos pudieran dar cada uno de ustedes algún comentario, sobre todo en sentido de prevención. Ya dijimos, toda la gente que tiene algún problema, cómo debe de tratarse y a dónde acudir. Pero en cuanto a prevención... Pues definitivamente, de primera instancia, hay que tener una buena postura en casi todas las actividades que hacemos. El caminar, el estar sentado, el apoyarse, va a requerir, o a veces, una buena postura para evitar lesiones. Cuando está uno en la computadora es muy común que empecemos de una manera adecuada y pasa media hora, 2 horas y ya tenemos una postura que ya no es correcta. Definitivamente también cuidar el peso es algo importante para tener menores fuerzas que estén lesionando la columna.
Y hay que cuidar también mucha situación, la parte más móvil de la columna es la columna cervical. Cuando hay lesiones que son muy frecuentes, que se tenga en un alcance de un auto, que eso es muy frecuente, el famoso latigazo, sí hay que atenderse inmediatamente. Pueden haber lesiones que no aparezcan de inicio o lesiones que a la larga, si no se atienden, puede tener un factor pues, malo. Debemos recordar que los problemas de columna son frecuentes, pero la gran mayoría de ellos son problemas que van a curar en forma adecuada en un lapso de 4 semanas en promedio. Sin embargo, cuando vemos que estas molestias continúan a pesar de que pasaron esas 4 semanas, tenemos que buscar la ayuda del médico, sin miedo, no va a pasar nada. Y en un momento dado, si llegamos a requerir una cirugía, no se preocupen. Generalmente cuando están con un cirujano de columna, las cirugías van bien, no pasa nada. Generalmente se arregla el problema y lo único que tenemos que hacer es aprender a cuidar nuestra columna. Una columna que empieza a tener dolor y a generar problemas de columna, los va a seguir generando. Y lo que tenemos que hacer es reeducarnos para cuidar esa columna. Y yo creo que un punto muy importante como prevención es tener el cuidado de a quién me dirijo cuando tengo un problema. Es muy común ahora con la tecnología que tenemos tener acceso a través de las redes de información, la computadora, internet. No necesariamente la información que en estos lugares es una información con el suficiente contexto científico para que sea válido. Mucha de esta información tiene un componente comercial muy alto y entorpece y modifica la realidad del problema. Yo recomendaría que no se haga uso de esto de una manera específica y radical para tomar decisiones y mucho menos aceptar tratamientos de esa forma. Uno requiere ir al médico para que él haga un diagnóstico y con el diagnóstico nos otorgue el tratamiento más adecuado, pero no hacer el tratamiento solamente a través de las redes en Internet. Tener mucho cuidado con la información de Internet. Me centraré un poco más en la actividad física. Es muy importante para la gente que vaya a empezar a tener actividades preventivas, que planifique perfectamente bien su actividad física, Pepe. No solamente levantarnos como es del sofá y irme a meter al gimnasio, sino autoevaluarme qué es lo que voy a hacer, cuál es mi objetivo, qué problema puedo tener si lo hago de alguna otra forma y seguir las reglas del protocolo como tiene que ser. Calentar antes de la actividad física, hacer mi trabajo físico que haya decidido que me hayan prescrito mi médico y enfriar perfectamente, que es un punto muy importante. Nos preguntan, para las personas que pasamos mucho tiempo sentado, ¿son buenos los soportes lumbares y cuáles? Son buenos, se usan solamente temporalmente porque, como comentaba el doctor hace un ratito, tienden a suplir la función de abdomen, glúteo, abductores de la cadera, etcétera, ¿no? Se utilizan prácticamente cualquier cojín suave que uno pueda colocar de unos 20 centímetros, suele ser suficiente. Hoy se venden de todo tipo, y hay que vibran, que calientan, que traen música, que hacen una serie de cuestiones. Prácticamente cuidemos la postura de abdomen, de glúteo, una almohada es más que suficiente. Preguntan también, ¿qué hay de los que levantamos pesas muy pesadas? Bueno, comentaba hace un ratito que se requiere planificar perfectamente qué es lo que quieres. Realmente cargar de repente una barra de 20 kilos más 140 kilos en formato de peso libre, habría que ver qué es lo que vas a obtener. Seguramente vas a tener un trofismo impresionante, un gran volumen de músculo, pero seguramente parte de esos kilos se van a las partes blandas de la columna, como suelen ser, por supuesto, los discos y no solamente los discos, prácticamente todo. Hay que definir el objetivo bien claro. Sí, yo creo que aquí en el deporte hay que ser bien específicos. El deporte es bueno para mantener las articulaciones en forma adecuada y sanas, pero el deporte en exceso o el deporte ya de alto rendimiento siempre va a representar un peligro para nuestro organismo. Eso tiene que ser muy bien llevado por entrenadores que sepan hasta dónde se puede hacer el sobreesfuerzo mecánico y biomecánico de cada una de nuestras articulaciones para que no haya lastimaduras, no haya lesiones y podamos tener atletas realmente de alto rendimiento y que rindan en las competencias. Claro, que no se vayan a lastimar. Mucha gente aquí mismo se contesta en las preguntas que nos hacen, pero yo las traigo aquí porque nos están viendo y queremos ver qué sí sirve y qué no. ¿Qué es el ajuste biomecánico del esqueleto? ¿Esa es una terapia? Bueno, son herramientas que retoma el quiropráctico, que retoma el alfabeotista, que retoma el mesierista, el osteópata como tal, y tienden justamente a esto, a movilizar, a relajar un poco la cintura escapular, pélvica, etcétera. Reitero, son parte únicamente complementaria del núcleo central de la medicina física. Dice Laura Robles,
y le voy a cambiar la pregunta porque no puedo decir marcas comerciales aquí. Hay unas camas que se anuncian que te quitan todos los dolores de columna. ¿Es cierto o no? Nunca las he probado, me imagino que los doctores... Sí se anuncian, Sí. de que se anuncian, pero no sabemos si es cierto. Como decimos, hay miles de enfermedades de columna. ¿Cuál de ellas? Hay una enorme cantidad. Yo digo, donde hay mucha demanda, hay mucha oferta. Y ya lo dijeron hace un momento, el 90 y tantos % de las personas van a tener problemas de la columna vertebral. Por lo tanto, hay gran oferta para atenderla. Y hay ofertas que rayan en la locura. Un aparato que jala la primera vértebra cervical para enderezar la columna, un zapato que cambia la postura. En las plazas comerciales hay un señor que alinea de frente de todo el mundo, endereza la columna. Creo que debe ser muy cuidadoso, respetar nuestro cuerpo y buscar un especialista, un experto, un médico, para que nos ayude a tener un diagnóstico. Berta Márquez nos llama y nos dice que tiene más de 10 años que le diagnosticaron un canal estrecho en la columna y nadie la quiere operar. Yo creo que es parecido al caso que vimos anteriormente. ¿Qué le podemos recomendar? Pues no la quieren operar por muchas razones. No hay muchas razones por las que no se puede querer operar a una persona, ¿no? A lo mejor es cardiópata, a lo mejor... Puede tener muchas causas que evitan la cirugía, puede ser que no esté en concordancia con su paciente, que tenga alguna patología previa, y esto tiene que ser un caso analizado individualmente. Ok, perfecto. Pero entonces sí hay opciones. Absolutamente. Ok. Sufre de escoliosis del lado izquierdo, nos dice Susi Torres. Los datos del doctor Trinidad ya están apareciendo. La hipolumbalgia, no sé qué es hipolumbalgia. No es un diagnóstico que se cura como tal, no existe. No existe eso. Pero si nos puedes rechecar tu diagnóstico y escríbelo, aquí estoy pendiente, Sach. Buen día, mi papá necesita unos cojines entre las vértebras, pero dicen que la operación dura muchas horas y él es diabético de 69 años. ¿Puede quedar bien con esa operación? Yo creo que aquí hay una confusión sobre los cojines que necesitan las vértebras. No es que necesiten unos cojines, sino se debe referir a los discos intervertebrales. Normalmente debe ser espaciadores intersomáticos, que puede ser algo así con los datos que nos da. Para todo paciente que se va a operar, sea de los años que sean, debe tener una evaluación preoperatoria. Si la evaluación preoperatoria por un internista o un cardiólogo es adecuada para el posoperatorio, porque una cosa es el acto quirúrgico tal cual, pero el posoperatorio es muy importante. Puede haber complicaciones, sí, de pacientes que tienen neumopatías, problemas pulmonares, problemas coronarios, pero igual problemas para cualquier metabólicos, cirugía. para cualquier cirugía. ¿Sí? Pero obviamente no podemos simplificar una cirugía de columna en algo con un resultado como garantizado. Claro. Sí, todo paciente se le explica todos los riesgos y todos los pros que tiene que haber, y en esa explicación se llega a un plan en conjunto con el paciente. Nuevamente, pacientes que tienen enfermedades previas, como en este caso señala diabetes mellitus, hay nuevas técnicas quirúrgicas en las cuales disminuimos el tiempo quirúrgico, disminuimos el riesgo de anestesia, el riesgo de sangrado, y estas son las nuevas técnicas de mínima invasión. En el instituto nosotros utilizamos, hay muchas técnicas de mínima invasión. Nosotros en especial utilizamos la cirugía endoscópica de percutánea, y esto nos ha permitido operar pacientes que normalmente no pueden operarse, en los cuales el riesgo anestésico es muy alto, y lo hacemos con anestesia a veces pura anestesia local, y con eso salvamos muchas barreras que nos dan estas enfermedades adyacentes, pacientes que no pueden sangrar demasiado, etcétera, ¿no? Realmente tiene sus beneficios, y afortunadamente ya hay varios cirujanos en nuestro país y en la ciudad que hacen este tipo de cirugías de mínima invasión, y que obviamente tienen que estar entrenados, porque no en cualquier mano se puede hacer. Perfecto. Verónica dice que, por ejemplo, que algunos quiroprácticos no recomiendan el calor sino el frío para los dolores de columna. Bueno, el frío es otro de los medios físicos. Se usa un poco más en las fases agudas, también se puede usar en la fase subaguda para cuando hay alguna contractura crónica. En efecto, es para cada paciente. Ana González, tengo un dolor de espalda superior terrible que no se me quita ni acostada ni haciendo nada. Es tan grave que me oprime el pecho y me cuesta respirar. Ana, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Qué tienes? Porque así está muy en específico. La proloterapia es muy buena. ¿Qué es proloterapia? No sé yo qué sea. ¿Han oído este término? No sé. Igualmente, pertenece a los medios complementarios de la medicina. Es la aplicación es una medicina alternativa, pero no estoy ahorita muy seguro. Ok.
yo tenía un dolor muy intenso, no sabía si era lumbalgia, ciática, pero algo que me causaba un dolor intenso. Tomaba un antiinflamatorio, tomaba un neuromodulador y un analgésico 3 veces al día. Y aún así no podía ni dormir. Me recomendaron la terapia de ajuste biomecánico y ha sido la mejor opción sin lugar a dudas. Llevo 7 meses y he mejorado mucho. Y, ok, Sach dice, así me dijeron mi diagnóstico, que era hipolumbargia. No, hipolumbargia no existe, haber sido hipolumbalgia, pero ninguno de los especialistas en columna ha oído eso de hipolumbalgia, que la columna va perdiendo su curvatura en la espalda baja. Es una hipolordosis, podría ser una rectificación. No existe ni siquiera el término hipolumbalgia. No existe. Bueno, pues se nos acabó el programa, doctores. Les agradezco muchísimo haber estado aquí con nosotros. Yo creo que se dio mucha información. Hemos visto un tema de manera completa, la columna. Si bien no nos metimos a hablar específicamente de un tema, hemos visto que muchas de las preguntas tienen que ver con un tema específico u otro. Y a todos ustedes que nos han visto, muchísimas gracias. Pero recuerden que les insisto en diálogos. Siempre pónganle nombre y apellido a su enfermedad para que nosotros podamos contestarles más fácilmente, porque dicen, tengo un dolor, pero pues un dolor puede estar causado por una gran variabilidad de cosas. Esto fue Diálogos en Confianza, platicamos hoy de la columna y tratamos de contestar la mayoría de las preguntas que nos llegaron, se los agradezco mucho. Y pues bueno, nos vemos aquí a la próxima semana. A la próxima. Gracias. Gaby, te veo.